Siempre me pregunté cómo es que, ¿verdad? O sea, tu papá con una mentalidad muy cercana a lo que era el gobierno, seguramente colorado de entonces, y ustedes salieron rebeldes a esa imagen. ¿Cómo se da ese caso? Bueno, se da por una asunción generacional de que el estado de cosas que nos tocaba vivir definitivamente no distaba mucho de las ansias libertarias que cualquier pueblo se merece y merece tener y merece ejercer. Entonces fue como ir con Maneco y otros compañeros, obviamente inolvidables compañeros, construyendo no solamente un lenguaje musical. Alguna vez me preguntaban a mí en una de estas entrevistas así muy inteligentes que de pronto te hacen, si nosotros nos sentíamos un movimiento político como cantores. Yo decía que el Nuevo Cancionero fue un hecho político, sin duda, y eso no cabe ninguna duda y no hay por qué tampoco negarlo, ¿verdad? Se convirtió en un hecho político a partir de una negación de la... Y ya que hablabas de mi padre, yo siempre que puedo rindo un público homenaje a mi padre por habernos inculcado a Maneco y a mí el respeto extraordinario al pensamiento divergente. ¿No había conflicto, Jamás digamos, nos él llamó la atención. Papá era director general de correos de Stroessner y nosotros cantábamos contra Stroessner de Camarecía hasta que se ponía el sol, ¿verdad? ¿Le generaba más conflicto a él que a ustedes? Pero yo estoy absolutamente seguro que sí. Jamás nos llamó la atención, nunca nos dijo esto que ustedes hacen a mí me puede perjudicar. Nunca. Lo único que atinaba a decirnos desde el tremendo amor paternal de una persona muy estructurada como era papá, era cuídense. Es lo que nos decía cada vez que nos veía salir con nuestra guitarra y allá íbamos otra vez a cantar contra lo que él representaba, en alguna medida lo que él representaba, digamos, como parte de todo ese engranaje, ¿verdad? Hay que entender también los momentos. Sí, así como mi padre nos permitió a nosotros hacer nuestra vida muy libres y muy en concordancia con lo que pensábamos, nosotros jamás hemos sido críticos de que mi padre haya adherido al estronismo, para nada. O sea, era su momento, era su tiempo, era su líder incluso, ¿verdad? Por lo que significaba haber vivido todo ese convulso Paraguay de los años 40, ¿verdad? Haber estado preso por razones políticas. Naturalmente, Stroessner representaba la paz que vive la República y ese era un valor que mi padre tenía en sustantiva consideración y que nosotros creíamos que esa era la paz de los sepulcros. Bueno, y ahí es donde se produce, digamos, ese quiebre. Pero es por una cuestión de respeto mutuo del pensamiento divergente, tanto de mi padre hacia nosotros como de nosotros hacia mi padre. Jamás hemos tenido un conflicto político, nunca. Bueno, creo que la mayoría de quienes entienden de música consideran a Maneco Galeano el cantautor, el compositor más importante surgido en las últimas décadas. Tiene canciones que hoy son leyenda viva, como Soy de la Chacarita, Despertar, Puerto Pinasco, tantas. ¿Cómo se da, digamos, su incursión en la música y cómo se da la creación de lo que se llama el movimiento del nuevo cancionero popular paraguayo? Bueno, Maneco empieza componiendo cosas muy tontas, ¿no? De poncho y botas, tu minifalda, me acuerdo unas cosas así espantosamente cursi, 65, 66. ¿Él tenía cuántos años? En ese momento tenía 20, 21. Y después se hace compositor oficial de canciones de carnaval de una comparsa del Club Centenario, que él dirigía, ¿no? Son cosas así muy raras. La primera vez que lo buscan para llevarlo preso, no lo encuentran porque estaba en el Centenario, ¿no? O sea, ahí pensaron que no estaría el Bolche, ¿no? Esas contradicciones enormes que todos tenemos y teníamos y seguimos teniendo, por un lado, y por el otro, esa consideración tan absurda de los esquemas cerrados que definitivamente no se dan con los creadores y los artistas. Bueno, y de esas canciones de carnaval salta a... Te hablo de mis problemas y vos decís suspirante
que su ropa que el teniente que trabaja en combate. Llegas a las 6 de la tarde y vos salís a correr a ver Yeco que la cara, que tiene rostro de mujer. No recuerdo cómo era la telenovela. Los problemas de acarrea un televisor en la casa de un hombre como yo, que es del año 69. Sería el primero de esa versión de canciones humorísticas satíricas que serían después La Chuchi y Tomaste Canasta, ¿verdad? Exactamente. Es la primera que termina con una estrofa espectacular que dice: bailando vi a Susi Saco y pensé todo deprimido, quién sabe quién fue el sastre que le hizo su apellido, ¿verdad? Que es la primera canción satírica de Maneco, quiebra un poco con lo anterior. Que era un retrato de personaje de la actualidad de ese momento. Y se mete en la canción de proyección folclórica. Ahí Maneco. Y la siguiente canción satírica va a ser La Chuchi, ya, ¿verdad? Bueno, ¿quién no recuerda aquello de... Toma la bici, te vas al Cente y por la noche te vas a Samber, dormir de día, salís de noche con un churro que tiene coche. Y de allí salta a un programa de televisión que hicimos para el Canal 9 que se llamó Noche 9 en Navidad. Y allí Maneco... ¿En el año? 70 clavado. Año duro de la dictadura. Sin duda. Y ahí Maneco estrena, como quien no quiere, ¿verdad? 2 trocitos de madera, ya te echaron el establo. ¿Vos te das cuenta? Esa es una canción que junto con Navidad del Paraguay, ¿verdad? De Mercedes Llanos. Es el himno de la Navidad paraguaya. Sin duda. Hoy se la canta en todas partes y yo cada vez que pienso en eso, ¿verdad? Me acomete aquel viejo síndrome del vecino que decimos en el Paraguay, porque va a ser famoso si mi hermano, ¿verdad? Vivía conmigo, que va a ser importante, ¿verdad? Sin embargo, cuando la gente hace suya, yo he escuchado silbar Soy la Chacarita en la calle, silbar 2 trocitos de madera, y Maneco decía ese tipo de cosas, ¿no? Cuando la gente silba en la calle tus canciones y vos pasaste de ser el autor para que esa canción sea del tipo que es capaz de silbarla en la calle, ahí te volviste popular, ¿verdad? Imagínate, La Chuchi después se hizo una telenovela, o sea, sobre esa canción. Claro, pero La Chuchi nosotros la hicimos ahora, acabamos de terminar con Sembrador un ciclo en colegios, de 10 colegios, y La Chuchi, que fue la única canción satírica que pusimos, fue el momento de mayor explosión, tanto que Jorge Garbet me decía cada vez que la cantábamos, pues fíjate vos la pervivencia de la obra de arte en el fondo, que hace que esta canción haya pasado generaciones enteras, ¿verdad? Y llegue hasta esta pendejada que hoy tiene 16, 15, 14 años y todo el mundo la cantaba, todo el mundo la bailaba, todo el mundo la aplaudía. O sea, verdaderamente hay ahí un... Bueno, pero siguiendo con la historia, en el 70 compone 2 trocitos de madera, compone La Chuchi, y en el 71 este riazo que tenemos aquí hace una enorme inundación. Y entonces nos piden desde el CONEP, con B larga al final, Consejo Nacional de Entidades de Beneficencia. ¿Era de las señoras, de los jerarcas del Partido Colorado? No solamente, era de, por ejemplo, la presidenta era doña Hortensia Galli de Merzán, cuyo marido era político, era tiempista en otro tiempo, pero en ese momento era ya un connotadísimo abogado, el más grande tributarista de la historia del Paraguay, el doctor Carlos Merzán, a quien fue un profesor y rindo público homenaje de reconocimiento y de admiración. Maneco es invitada, es decir, Joven Alianza, que era un intento de cooperativa que después Pastor Coronel se encargó de desbaratar. Para los jóvenes hay que decir que Pastor Coronel era el jefe de la policía política de Stroessner, que se encargaba de desbaratar cualquier intento de agremiación, cualquier intento de mejora colectiva. No le gustaba el nuevo cancionero. Acusado definitivamente cualquiera de esos movimientos de comunista, que era la palabra más grave, digamos, de la acusación más grave que te podían dar. Bueno, en el 71 nos invitan a hacer un festival en el Teatro Municipal y Maneco estrena Soy la Chacarita.